Pueden sentarse, amados hermanos. Qué bueno poder estar nuevamente con ustedes en la tarde de hoy, y no quiero dejar pasar la oportunidad de traer saludos y bendiciones de la Iglesia Cristo Salva en Querétaro, México, donde estuve compartiendo con ellos el fin de semana pasado. Eso fue una experiencia muy bendecida, fue una experiencia de edificación, compartir con los hermanos allá en Querétaro. Y quiero comenzar con las mismas palabras que Pablo utiliza a la iglesia en Galacia, en la carta de Gálatas. En el capítulo 1, versículo 10 de esta carta, donde Pablo dice lo siguiente: queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Dios. Y quiero volver a repetir estas palabras de Pablo porque en ellas hay un mensaje y hay una profundidad increíble que debemos de estar considerando diariamente en medio nuestro. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Dios. Si yo hiciera una declaración como esa en el día de hoy, yo estoy seguro que a algunos, o tal vez muchos, no les sería del agrado las palabras mías. De hecho, hice unas declaraciones basadas en este pasaje hace varios años atrás, y no fue del agrado de algunos de los que estaban presentes. Como dirían en mi amada isla del encanto en Puerto Rico, esa tarde me cayeron chinches. Aquello fue un ataque increíble de varias personas, porque no fue del agrado lo que se habló en esa ocasión para ellos. Y la realidad es que cuando tratamos de complacer a todo el mundo, terminamos complaciendo a ninguno. Cuando queremos complacer a todos, terminamos complaciendo a ninguno. Y habrá momentos en que nosotros tengamos que tomar una postura, una posición, o utilizar una decisión o decidir algo en nuestras vidas que no es y no será del agrado de todos o de muchos. Y es entonces cuando aprendemos que las decisiones correctas no necesariamente son las más populares, y las decisiones más populares no necesariamente son las más correctas. Y es a lo que Pablo se está enfrentando cuando escribe esta carta a la iglesia en Galacia, en Gálatas, que estaremos estudiando por los próximos domingos. Y llega siempre a mi mente cuando estudio esta carta, en específico este pasaje, una famosa regla de oro de aquellos que tratan o quieren o se empeñan de complacer a los demás. Y la regla dice lo siguiente: haz por otros lo que ellos quieren que tú hagas por ellos. Haz por otros lo que ellos quieren que tú hagas por ellos. Una regla de oro que realmente no podemos llevar. Y el domingo pasado, mientras el pastor Marco hablaba en la presentación o en la introducción de esta carta, podemos ver que Pablo se enfrenta a un grupo de personas llamados judaizantes que estaban buscando y empeñados en cambiar o no cambiar, sino incluir la ley en cuanto al evangelio se refiere. Estaban hablando del evangelio más la ley, más las reglas, más las observaciones y tradiciones de la religión judaica. Y Pablo se encuentra ante un gran dilema por las acusaciones que estaban llegando contra su persona, y en específico porque se pretendía, en base al mensaje de Pablo de salvación por la gracia, de que Pablo estaba enviando
un evangelio estilo light, liviano. Un evangelio que fuera azucarado para ellos, cuando Pablo realmente estaba llevando el evangelio de Cristo. Y quiero que me acompañen en este momento y abran sus Biblias, si trajeron su Biblia impresa o si la trajeron en forma electrónica, les voy a dar permiso de que utilicen el celular en este momento. Pero mire, no me digan que es porque el Señor le está enviando un texto y usted va a estar contestando los textos del Señor, ¿ok? En cuentos no va, ¿ok? Así que vamos ya hablando de cosas que tal vez no sean del agrado de ustedes que voy a estar diciendo. Así que cuando abramos la Biblia en forma electrónica en su celular o en su iPad, vamos a la Biblia, no al Facebook. Saludo a los que nos están escuchando por Facebook, pero no tampoco al texto. Y vamos a ubicarnos del versículo 10 hasta el 24. Y dice de la siguiente manera, voy a estar leyendo de la versión Reina Valera. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí, adelante de Dios, que no miento. Después fui a la región de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judeas que eran de Cristo. Solamente oían decir que en otro tiempo nos perseguía y ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Alabado sea el Señor y por su palabra. Pablo se encuentra aquí, amados hermanos, ante una situación crucial, ante una situación difícil. Y es que Pablo está siendo acusado, como dije anteriormente, por este grupo de judaizantes, este grupo de personas que están tratando de traer la ley, están tratando de traer las tradiciones y las costumbres judaicas dentro del cristianismo, dentro de este grupo del evangelio que Pablo está predicando. Y es tiempo ya de confrontamiento. Es tiempo de enfrentar a este grupo de personas. Es tiempo para Pablo a hablar. Hay momentos en nuestras vidas como creyentes, como seguidores de Cristo, como discípulos de Cristo, que mantenemos silencio. Pero hay el momento en que nosotros como siervos de Dios, como cristianos, como discípulos de Cristo, como hijos de Dios, como defensores de la fe, que tenemos que hablar. Y tenemos que expresar lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y es lo mismo que Pablo está enfrentándose en este momento cuando escribe esta carta a esta iglesia. La libertad que Pablo tenía, la libertad que Pablo disfrutaba, luego de su conversión estaba siendo
atacada por este grupo de personas. Y Pablo ha de enfrentarlos a ellos y le escribe a la iglesia en Galacia, pero lo hace de una forma genial. Pablo no utiliza en ningún momento, como ustedes pudieron ver hasta ahora, no utiliza ni doctrina ni teología en ese momento, ni mucho menos lo aprendido a través de la ley judaica, sino que él utiliza su propio testimonio, su propia vida. En otras palabras, Pablo lo que le está diciendo, esto que yo lo estoy predicando a ustedes, este mensaje que yo estoy predicando, este evangelio que yo estoy comunicándole a ustedes, yo lo he vivido, yo lo he experimentado, yo pasé por él. Y a veces que vemos esto y pensamos entre estos grupos de hombres, ¿qué tipo de estrategia estarían utilizando? Y podemos mirarlo de cerca y ver que tal vez se confunde entre lo que es una estrategia religiosa o lo que podía ser una estrategia política. Ya que el mensaje de ellos primeramente estaba en busca de poner dudas sobre la persona de Pablo. ¿Quién era él? ¿De dónde provenía él? ¿Quién era este hombre que ahora está enviando este mensaje? Y por otro lado también estaban cuestionando o estaban preguntándose o estaban estableciendo dudas si el mensaje que Pablo estaba predicando era realmente un mensaje que provenía de Jesucristo, como los otros apóstoles que compartieron, convivieron, aprendieron del Señor. Y ahora están preguntando si Pablo, ese mensaje, venía también de Jesucristo. Estaban estableciendo una duda, era una estrategia de establecer duda en la persona de Pablo y en el mensaje que Pablo estaba enviando. Pero también estaban buscando crear conflictos entre Pablo y los otros apóstoles que estaban en Jerusalén. Estaba buscando cómo crear ese conflicto de manera tal de poder destrozar o destruir la imagen de Pablo, el mensaje de Pablo, la figura de Pablo, para entonces ellos entrar. Oye, que mucho se parece a lo que sucede hoy en día en medio nuestro, cuando se busca siempre quitar o cancelar o eliminar, ya sea por crítica en cuanto a la imagen de la persona en sí, el origen de su mensaje, de su enviado, para entonces quitarlos y subir otros. Es lo que vemos a diario a través de los medios sociales. Es lo que vemos a diario a través del internet, inclusive de las comunicaciones. Cómo se ataca a la persona que está enviando un mensaje de manera tal de poder la otra persona que realiza el ataque ubicarse en esa posición. Y Pablo utiliza entonces su propio testimonio. Pablo comienza a hablar, como hemos visto aquí, su propio testimonio para contrarrestar, para defender el evangelio el cual él fue llamado a proclamar. Y ante estos judaizantes, ante estos legalistas, Pablo establece entonces quién es él, de dónde él viene, de quién recibe el mensaje y dónde estuvo. La realidad es que cuando nos encontramos en medio de situaciones como estas, con legalismo, con personas legalistas, lo primero que escuchamos o vemos a través de ellos es: yo soy mejor que tú porque yo sigo estas reglas, o porque yo visto de esta manera, o porque yo sigo estos rituales, o yo pertenezco a este grupo, o yo pertenezco a tal organización.
Cuando el mensaje de Pablo y el mensaje que nosotros debemos de estar enviando es que no es las reglas, ni los rituales, ni las leyes, ni el grupo, ni la organización. Es el mensaje de salvación de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y es el mensaje que Pablo estaba enviando. Mire, no hay nada útil. No hay nada útil en la obra legalista. Si hubiese algo útil en la obra legalista, entonces la obra que hizo Jesucristo en la cruz sería en vano por completo. Lo quiero repetir. No hay nada útil en la obra legalista. Si hubiese algo útil en ella, entonces la obra que hizo Cristo en la cruz fuese completamente en vano. No hay nada que añadir a lo que es perfecto. Y la obra de Cristo es perfecta. La obra de Él es y continúa y seguirá siendo perfecta. O nos basta Cristo o no nos basta Cristo en nuestras vidas. Y Pablo comienza a hablar y comienza a expresar y habla de su trasfondo, de dónde él viene, y comienza a dar esa historia de él, de su vida como partícipe, como miembro del judaísmo y como líder inclusive que se estaba levantando dentro del judaísmo. Cuando leemos la carta o el libro de los Hechos de los Apóstoles, es el médico Lucas quien relata sobre Pablo y quien nos presenta a Pablo por primera vez en las Escrituras. Y dice lo siguiente el médico Lucas. Y estoy leyendo de los capítulos 8 y 9 del libro de los Hechos. Comienza diciendo lo siguiente. Y Saulo de Tarso, que en este momento luego se convierte en Pablo, consentía en su muerte, al referirse a la muerte de Felipe. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Saulo, respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Y Pablo habla sobre su vida anterior. Pablo habla de quién era él cuando estaba en la religión judaica. Habla de su celo. Habla de su conocimiento en la ley. Habla de cómo perseguía a los cristianos y los asolaba. Pablo nos dice en las Escrituras que fue discípulo del rabí o el maestro Gamaliel, uno de los más conocidos y renombrados en el judaísmo. Pablo se proyectaba no solamente como un hombre, un joven que perseguía a la iglesia, pero alguien que eventualmente se iba a convertir en líder máximo del judaísmo, inclusive sustituir a Gamaliel como maestro o como rabí. Pero algo interesante sucede. Y es que cuando Pablo obtiene estas cartas para perseguir a la iglesia y va camino a Damasco, sucedió algo muy interesante. Y hubo un encuentro con el Señor. Oiga, déjeme hacer una pausa aquí para corregir algo. Porque siempre se ha dicho que en camino a Damasco, Pablo se cayó del caballo. La Biblia no habla de ningún caballo en ese pasaje. En ese relato no hay un caballo. Algunos han llegado a decir, bueno, es que el camino era largo, había que ir a caballo. No se caminaba en ese tiempo. Por lo tanto, es en el camino hacia Damasco que Pablo tiene este encuentro con el Señor Jesucristo.
Y hay una transformación radical en la vida de Pablo. Y quiero hacer énfasis en el pasaje o en las palabras, la expresión de una transformación radical, porque Pablo cambia por completo su forma de pensar, su forma de ser. Aquel que perseguía a la iglesia ahora se convierte en parte de esa iglesia que él perseguía. Aquel que perseguía al Señor ahora se ha de convertir en alguien que defiende el evangelio de Cristo. Aquel que en un momento dado buscaba para matar a los creyentes, ahora se une a ellos. Pero más aún, la misma Escritura, y Pablo bien claro lo dice, aquel que nace, que se cría, que aprende, que conoce la ley judaica y que solamente para él y para los judíos ellos eran la nación escogida, ahora le toca predicar el evangelio a los gentiles. Ahora le toca predicar a aquellos a quien él consideraba que no eran parte del pueblo de Dios. Aquel que para quienes él tenía prejuicio. Y los enemigos de Pablo entonces se encuentran ante una situación interesante. Y es que si cuestionan el mensaje de Pablo, si cuestionan a Pablo mismo, están cuestionando la conversión de Pablo. Y Pablo aquí en esta carta dice algo muy interesante. Y Pablo menciona que el Señor lo escogió antes de que él naciera. Fue escogido antes de que él naciera. ¿Y por qué esto es importante? Porque el mensaje para el pueblo judío lo podían relacionar con aquellos que también habían sido escogidos de antemano para llevar una obra y la obra del Señor. Tales como Jacob, tales como Samuel, como Isaac, como otros que fueron de antemano, al igual que Juan el Bautista, fueron llamados de antemano antes de que nacieran para servirle a Dios. Pablo está haciendo esa misma comparación. Está defendiendo su evangelio, está defendiendo el mensaje de la gracia y lo está haciendo de una manera tal que el pueblo se pueda relacionar con ellos y no cargada de doctrinas o de leyes como se esperaba. Y Pablo bien claramente dice que este llamado, esta experiencia fue de Dios. Dios lo llamó a él. Fue por Cristo en el encuentro que él estuvo con el Señor en camino a Damasco. Fue también por amor a los demás. Por amor a todos los demás, inclusive los gentiles, pero sobre todo fue para la gloria de Dios. Y es a lo que Pablo se está refiriendo. Cuando en ese versículo 10 dice que él solamente está para complacer a Dios, para la gloria de Dios. Hay un relato muy interesante que he leído en varias ocasiones. Y se trata de un gran predicador británico en Inglaterra, conocido en inglés como Charles Spurgeon. Algunos lo pronuncian Carlos Spurgeon, Charles Spurgeon, quien más tarde se conoció como el príncipe de la predicación. Y se dice que en un momento, siendo él joven, le pidieron que fuera a la universidad a estudiar y avanzar en sus estudios, de manera tal de que tuviese mayor reconocimiento en sus predicaciones, siendo ya un joven pastor, un joven predicador. Y se hicieron los arreglos con el presidente de la universidad. Y Charles Spurgeon llegó a tiempo, pero llegó al lugar o a la oficina equivocada. Y estuvo esperando y esperando, y el presidente nunca
llegó. Y cuando salió de la universidad, alguien le preguntó, ¿por qué te vas? Y dice, el presidente nunca llegó. Y dice, no, el presidente estaba en otra oficina esperando por ti. Y se acaba de ir también. Y Charles Spurgeon o Carlos Spurgeon, camino, comenzó a reflexionar y dice, he perdido la oportunidad de engrandecerme, de recibir dignidad, de ser reconocido al no entrar a esta universidad. Y inmediatamente escuchó una voz en su corazón, dice en la biografía, que le dijo, ¿tú estás buscando tu gloria o estás buscando mi gloria? Es una ilustración muy clara que debemos de nosotros tener en todo tiempo. Pues nosotros estamos para glorificar a Dios y estamos para la gloria de Dios y no para nuestra gloria, no para nuestro reconocimiento. Y aquí Pablo es lo que se está refiriendo en este caso. Pero Pablo no solamente habla de su tiempo o de su conversión, pero también habla de dónde estuvo. Y nos dice que fue a Arabia y estuvo 3 años allá. 3 años estuvieron los discípulos con Cristo. 3 años estuvo Pablo en el desierto en Arabia, meditando, reflexionando, aprendiendo, estudiando, buscando más del Señor. La tendencia, amados hermanos, hubiese sido que Pablo, una vez se convirtiera en Damasco, volviera a Jerusalén donde estaban el resto de los apóstoles, estuviese con ellos, estuviese rodeado de ellos, recibido a través de ellos de manera de que lo levantaran como apóstol. Pero Pablo fue y estuvo 3 años en Arabia. Y luego nos dice que estuvo otro tiempo más en Damasco, a donde se había dirigido primeramente. Y no fue hasta después que estuvo en Jerusalén y estuvo 15 días solamente. ¿Y por qué Pablo menciona esto? Porque el mensaje de Pablo, la preparación de Pablo viene dándose a través de los años. No fue algo rápido de 15 días en Jerusalén, rodeándose de los apóstoles que estaban allí, sino que él fue preparándose a través de los años. Y no fue hasta después que visitó a Jerusalén, como le dije, y estuvo 15 días allí. Amados hermanos, mire, el tiempo se nos está acortando y quiero respetar el tiempo que me han dado para esta exposición de la palabra. Por lo tanto, quiero terminar con una serie de aplicaciones en cuanto a lo que hemos aprendido, hemos leído de esta carta de Gálatas. Primeramente, debemos de tener mucho cuidado con lo que hacemos con el Evangelio. Cuidado con lo que hacemos con el Evangelio. Si lo utilizamos para predicar la palabra de Dios, si lo utilizamos para bendecir y edificar a otras personas, o si lo estamos utilizando para beneficios propios de nuestras vidas. Cuidado con lo que hacemos con el Evangelio. Segundo, debemos de examinar claramente cómo entendemos el Evangelio. Es por gracia de Dios que somos salvos. No es por obras, para que nadie se gloríe, como bien Pablo lo decía. Es por la gracia de Dios. Y por último, testifiquemos. Demos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, como lo hizo Pablo, de una conversión radical que se ha dado en nuestras vidas y que nos convence del poder y la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Al principio del mensaje hice el comentario de que las palabras de Pablo, en una ocasión las cité hace varios años atrás y me cayeron chinches. No sé cuántos de ustedes saben lo que quiere decir chinches, ¿no? Son esos pequeños animalitos que a veces se encuentran en algunos lugares que pican y queman.
Y fui atacado por personas y eran como si chinches estuvieran atacándome. Porque utilicé la siguiente expresión. Quiero que me escuchen porque quiero cerrar con ella con esto. Estamos aquí para predicar el Evangelio, amados hermanos. Estamos aquí para poner la palabra de Dios tal y como es. Y lo que en aquella ocasión expresé fue lo siguiente. Cuando el pastor o el predicador es una superestrella, la iglesia deja de ser el cuerpo de Cristo para convertirse en una mera audiencia. Lo repito, cuando el pastor o el predicador es una superestrella, la iglesia, lo que está aquí reunida en la tarde de hoy, deja de ser el cuerpo de Cristo para convertirse en una mera audiencia. Este púlpito, esta plataforma, sea la que sea, en la forma en que sea, es para exponer la palabra de Dios. Es para exponer el Evangelio de la gracia de Cristo. Es para edificar a los santos. Es para preparar a los hombres y a las mujeres de Dios a que testifiquen y den testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. No es para entretener. No es de entretenimiento. Es para que Dios sea glorificado. Y es lo que queremos hacer. Varios años atrás, Dios me llamó para servirle, para predicar el Evangelio, para enseñar su palabra. Y el mismo día en que fui ordenado como pastor, uno de los pastores principales o el pastor principal de la iglesia, reconocido a nivel internacional, me dijo: Rafi, quiero que me prometas lo siguiente. Quiero que me mires a los ojos y me prometas lo siguiente. Que mientras tú estés como ministro de la palabra de Dios, vas a predicar con una mano en la Biblia, en la palabra de Dios, y con la otra alcanzando al pueblo de Dios. Es mi compromiso y es mi intención. No, nunca, no complacer a hombres, sino complacer a Dios y dar la gloria a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida y por lo que Él está haciendo a través de nosotros como pastores en esta iglesia y como ministros de la palabra del Señor. Que ese sea siempre el mensaje nuestro y que hayamos sido edificados en la tarde de hoy con este mensaje. Amados hermanos, Dios les bendiga grandemente, Dios les guarde grandemente en esta tarde. Amén.